Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez Moscoso. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito, experto en Derecho Internacional. Doctor Martínez, este domingo se dará un balotaje muy importante, no solamente para Chile, sino para Latinoamérica en ese país. José Antonio Kast, de ultraderecha, enfrentará a Gabriel Boric de izquierda, definiendo, dependiendo de quién gane, en buena medida, el futuro del país chileno con altas influencias en Latinoamérica. ¿Cómo mira usted la situación? Muchas gracias, estimado Gustavo, por la invitación y un saludo cordial a quienes nos ven y nos escuchan en este prestigioso medio. Creo que la situación es tensa y todo puede llegar a pasar. Uno de los análisis que se hace en Chile es que, si bien es cierto, desde el retorno a la democracia, en la mayor parte de elecciones siempre se ha tenido más o menos un factor de prudencial de quién podía llegar a ganar estas elecciones. En cambio, ahora es todo un tiro al aire, teniendo presente, en primer lugar, el tema de lo que sucedió ya en la primera vuelta. En la primera vuelta no necesariamente eran los candidatos programados, y en segundo lugar, ya ahora, a la fecha, vemos un espectro totalmente abierto. Uno de extrema derecha con Kast y otro de, también lo califican, de extrema izquierda en el caso de Boric, sobre todo por su pertinencia al Partido Comunista. Una de las influencias que sin duda intentaron de una u otra manera mostrar, entre comillas, su mejor cara los candidatos fue precisamente el debate de esta semana. Sin embargo, en ese debate de esta semana lo que se intentó mostrar fue precisamente un guiño de cada uno de los candidatos a ese electorado del centro. Si vemos que están en las dos posiciones extremas, lo que buscan ahora es moderar de una u otra manera su discurso con el propósito de que algunas de sus propuestas puedan llegar a calar en la población. Sin Los embargo, discursos extremos, efectivamente, aparentemente salieron del debate. se salieron del debate los temas extremos. Sin embargo, cada uno de ellos ha intentado, por obvias razones, revivirlo con el propósito de mostrar, tanto en el caso de Boric, que su pertenencia al Partido Comunista, mientras que en el caso de Kast, como una persona de extrema derecha, incluso con algunos temas vinculados al fascismo previamente. Ahora, lo que es interesante tener presente ahora y sobre todo es que Chile vive una situación bastante particular. No nos olvidemos que hace aproximadamente, ya van a ser 2 años, Chile vivió un proceso, una explosión, un estallido social muy fuerte que devengó en un proceso constituyente. Ese proceso constituyente no está teniendo a la fecha los resultados que ha esperado la ciudadanía. Y por otro lado, que tampoco hay que desconocerlo, un proceso de tensiones desde la perspectiva migratoria. Eso obviamente ha utilizado a su favor el candidato de extrema derecha con el propósito de mostrar que, entre comillas, Chile ha sido exitoso, que Chile debería seguir siendo exitoso bajo una perspectiva liberal o neoliberal, como usted lo quiera calificar, y también poner cierto límite, en este caso desde la perspectiva migratoria. Mientras que Boric, por su parte, quiere revivir precisamente ese sentimiento de convulsión social y sobre todo del estallido social y las demandas legítimas de ese estallido social, entre otras cosas, sobre todo centrándose en tres aspectos que van directamente relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales. Hablamos de seguridad social, es decir, que las pensiones regresen a ser manejadas por el Estado, no a través de la forma que se maneja ahora en AFPs. En segundo lugar, lo otro que es importante que lo tengamos presente es relativo a la salud, y el tercero relativo a la educación. Él hace una conclusión en el debate y dice: a mí lo que me importa es un Chile donde no importe el tamaño de la billetera para que las personas puedan acceder a estos servicios. ¿Por qué considera usted en Chile se ha dado este ocaso de partidos tradicionales? Tradicionales, sobre todo luego de la dictadura de Pinochet, por supuesto. En este país, hace poco tiempo, un país que denotaba una continuidad de políticas de Estado, más allá de los gobiernos, de un evidente éxito económico, pero que ha salido a flote un incremento permanente de diferencias sociales. Yo creo que hay que hacer un análisis en el contexto latinoamericano. Y en el contexto latinoamericano, no al caso chileno, no es los únicos a los que les sucede.
Y sobre todo voy a dar un dato que es lastimosamente preocupante y que se refiere precisamente a lo que nos muestra el Latinobarómetro en este último año. El Latinobarómetro, simplemente para recordar, es una de las encuestas más importantes que se ha venido realizando durante los últimos 26 años, precisamente para medir en la región la calidad de la democracia. Y estimado Gustavo y amigas y amigos que nos escuchan y nos ven, tengan presente que es el peor año de la democracia. Es decir, ahora la mitad más uno de las personas en Latinoamérica apoyarían un régimen distinto a un régimen democrático, es decir, un tipo de carácter autoritario o cualquier otro. Entonces, esto nos dice algunas cosas, porque claro, tenemos que ver cuáles son las causas. Y las causas detrás de eso son usualmente, más o menos se definen en tres condiciones. Uno, el 80% de la población no considera que la democracia ayude a que exista igualdad entre la ley. Dos, las personas, tres cuartas partes de la población, no están de acuerdo con la redistribución de la riqueza, creen que la democracia no lleva para eso. Y en tercer lugar, y esto también las tres cuartas partes de la población, piensa que con la democracia ¿sí? Solamente se gobierna para unas minorías favoritas. Esto es muy grave y esto es muy grave porque nos hace pensar que ese sistema de partidos tradicionales no ha tenido acogida, que ese sistema de partidos tradicionales ha tenido un problema y que hay que repensarse. Y cuando estamos en ese interín de repensar, suceden dos cosas. Uno, surgen movimientos políticos que llegan de manera coyuntural a alcanzar el poder. Y dos, también líderes mesiánicos. Y ese creo que es el mayor problema. No importa que sean de izquierda o de derecha, pero se presentan como líderes mesiánicos que llegan, entre comillas, a romper el sistema y en teoría hacer la respuesta y dar voz a quienes no tienen voz. ¿Cómo vio usted en Chile ese golpe de timón, ese giro que se dio cuando todo hacía pensar que Chile iba caminando hacia la izquierda, cuando se estaba ya forjando, realmente realizándose ya una Asamblea Nacional Constituyente con características, con atributos bastante definidos? Viene la primera vuelta electoral y una irrupción fuerte de la extrema derecha. Bueno, yo creo que al final del día hay que tomar en cuenta algunas situaciones. La primera situación es que no nos olvidemos que en Chile el voto no es obligatorio. Estamos hablando de una participación aproximadamente del 47% de la población. Segundo lugar, y esto no solo sucede en Chile, esto sucede en Estados Unidos, etcétera, países que no, donde el voto no es obligatorio, usualmente el electorado de derechas, conservador, es mucho más fiel a votar a diferencia del electorado de izquierdas que castiga precisamente con no dar el voto, se resiente, no está de acuerdo y, entre otras cosas, esas bases se han ido en contra. Y en tercer lugar, precisamente, ¿qué está detrás de este tema tanto de la allá le llaman la convención constituyente y también este proceso migratorio? El proceso migratorio, este éxodo migratorio que se ha vivido entre otros países como Haití, como Bolivia o Perú, precisamente hacia Chile, ha generado una irrupción social y un estallido de una situación de un malestar que precisamente durante pandemia, tanto por crisis sanitaria, pero también por una crisis económica, les ha desrastrado, entre comillas, a ir a un mejor modelo. Pero la población, sobre todo poblaciones muy pequeñitas de Chile, del norte de Chile, se vieron afectadas, entre comillas, por un éxodo masivo. Y esto ha sido tomado precisamente por partidos de extrema derecha para decir es necesario poner un alto a estas situaciones y también hay que tener presente que esa izquierda, esa nueva izquierda que llegó a la Convención Constituyente chilena no ha logrado acuerdos. Cada uno quiere obviamente tener su propia agenda y esto no permite tener consensos. Y al no tener consensos va avanzado ya un largo proceso convencional y recién se están poniendo de acuerdo en cómo votar y en algunos temas que al final del día son básicos. No olvidemos algo, y esto es muy importante de lo que va a pasar aquí a futuro, que por más que termine el proceso convencional constituyente, se necesita una mayoría calificada para poder aprobar la Constitución. Si eso no llega a ocurrir, simplemente el proceso quedaría interrumpido. Y para que se dé este proceso de mayoría calificada, no basta simplemente con los votos, tal cual está el espectro dentro de la convención, no basta tan solo con los votos de izquierda y centro izquierda, necesitarían también el voto de centro derecha.
con lo cual muchas demandas que a la fecha estarían bastante altas, llamemos así, como una irrupción y un cambio a nivel de derechos, no necesariamente podrían llegar a pasar. Pero, doctor Martínez, casi un tercio de la votación que se dio en la primera vuelta apoyó a la extrema derecha. Esto habla de un fenómeno un tanto más global. No fue un sector exclusivo de Chile el que votó por esto. ¿Cómo entender esta situación? Bueno, esta situación se entiende sobre todo más o menos en los últimos 5 a 10 años, precisamente por un resurgimiento de la extrema derecha que se dio cuenta, entre otras cosas, que tenía, entre comillas, que ponerse a tono con las nuevas tecnologías, que tenía que ponerse a tono con la nueva realidad. Vemos el caso de Trump en su momento y vemos, por supuesto, el caso de Kast. Si usted teníamos en revista hace un año y alguien hablaba de Kast, decían es una persona de extrema derecha que no tiene la menor oportunidad. Y claro, la extrema derecha ha ido tomando precisamente algunos aspectos donde partidos de centro, moderados, de centro izquierda, sobre todo que cumplen demandas sociales, brindan sobre todo un montón de garantías sociales, sobre todo a colectivos que no se pertenecen. Veamos de manera particular el ataque, por ejemplo, en Estados Unidos y en el caso chileno, en el caso español, precisamente al colectivo de migrantes. Esa es una de las formas. Otra de las formas es precisamente la mala gestión que se ha tenido, por ejemplo, frente a la pandemia. No me refiero sobre todo a la parte sanitaria, me refiero sobre todo a la parte económica, a los aspectos de reactivación. Entonces, cada uno de esos elementos suman y cada uno de esos elementos permiten, entre otras cosas, generar una posición. No olvidemos que de la misma manera que por parte de centro izquierda o partidos de izquierda tienen un lobby detrás donde hay reuniones a nivel internacional, también la extrema derecha la tiene y poco a poco se ha venido consolidando. Para muestra un botón de lo que va a suceder, y esto serán materia de próximas entrevistas de seguro, estimado Gustavo, será lo que va a pasar en Francia. En Francia siempre hubo una extrema derecha, ¿sí? Con Le Pen y después con Marie Le Pen. Pero fue una extrema derecha, entre comillas, la califican como rancia. Y ahora nace una persona no programada, un escritor, una persona que precisamente escribe del surgimiento de rescatar los valores de Francia tradicional, y entre otras cosas su discurso se va precisamente contra estos temas. Temas de valores, temas de familia, que son muy importantes. No olvidemos que Kast, en el caso chileno, habla mucho de los temas de familia. ¿Sí? Habla, por ejemplo, se opone al matrimonio del matrimonio igualitario, se opone al aborto, habla muy abiertamente siempre de la estructura familiar clásica. Lo mismo hace en el caso francés. Entonces, ese tipo de elementos son como pequeñas cuñas, como elementos que permiten ir a un electorado tradicional que a la fecha se ha sentido, entre comillas, traicionado por los partidos de centro y tenemos estas consecuencias. Volviendo a Chile, doctor Martínez, no hay dudas que la constitución, la nueva constitución, si llega a aprobarse, será una constitución progresista, si es que no va más allá, pasa ciertos límites y se convierte incluso en una constitución revanchista. Asumamos que la nueva constitución se aprueba. ¿Cómo ve usted esos dos escenarios? La una conviviendo con un gobierno de ultraderecha, la otra con el diputado de izquierda Gabriel Boric. Bueno, yo insisto en el tema de que una cosa es el discurso que se maneja en la Convención Constitucional y otra cosa totalmente distinta es lo que va a suceder cuando se lleguen a aprobar el articulado. Insisto, ¿por qué? Por la forma de aprobación. No olvidemos que la forma de aprobación, ahí creo que fue muy hábil el señor Piñera, de poner la forma de aprobación una especie de candado, es decir, con una mayoría calificada. Pero yo creo que tanto en el caso de Boric o en el caso de Kast van a tener una situación compleja. Lo que sí quiere la población en el supuesto que se llegue a aprobar la Constitución es precisamente ampliar las garantías sociales y los derechos sociales. Repito, las tres cosas que hacen mucho ruido en Chile. Educación, salud, ¿sí? Un tema de cobertura absoluta y el tema de pensiones. Los tres son temas que realmente son bastante importantes. Hay otros aspectos. ¿Por qué la Asamblea Constituyente en Chile no podría romper los candados, como ha sucedido en otros países de América? Sobre todo por cómo está la composición de sus asambleístas o convencionales.
¿sí? Lo que ha pasado usualmente en otros países es que obviamente existían mayorías absolutas. Veamos lo que pasaba en el Ecuador, que si bien es cierto, en 2007-2008 había un cierto grupo de oposición que no estaban de acuerdo con ciertas partes del articulado, pero había una, entre comillas, aplanadora y no importaba lo que decían ellos, al final del día se terminaba aprobando. Sin embargo, lo que ha ocurrido y lo que está pasando ahora en Chile es que no existe una mayoría calificada de centro izquierda y de izquierda. En consecuencia, para aprobar cada capítulo o en su defecto por articulado, es decir, voto por cada uno de los artículos, se van a tener que generar grandes consensos, no solamente la izquierda, la centroizquierda e incluso la centroderecha, no digamos la extrema derecha, pero sí los partidos de centro-derecha. Y ahí van a haber intereses económicos, van a haber obviamente lobbies que están haciendo un trabajo muy fuerte. Solamente pongo un ejemplo concreto. Se ha estado hablando mucho, por ejemplo, del establecimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y sobre todo el tema del agua. El tema del agua en Chile es muy particular y es muy particular porque hay mercados de agua, es decir, no se maneja de la misma manera que en el Ecuador, donde el Estado es el titular, sino que obviamente existen titulares privados y se pueden negociar. Ese es uno de los puntos neurálgicos. Y como ustedes entenderán, allá uno de los grandes lobbies que ejerce gran presión y que les interesa mucho mantener el status quo, porque eso les permite generar su industria, es precisamente la industria minera, a diferencia de los partidos de izquierda que buscan, entre otras cosas, primero el reconocimiento del derecho humano al agua. Es más, si ustedes se dan cuenta en el último debate, incluso el candidato Kast, es decir, incluso la extrema derecha, ya habló de agua. Se vio obligado a hablar de agua. En No todo habló caso, doctor de agua. Martínez, una elección, la del domingo, a la que hay que ponerle mucha atención, que tendrá una deriva en Ecuador y no se diga en otros países de América en donde habrá elecciones en el próximo año, en el 2022, como Brasil y Colombia. Sin duda, y en el caso colombiano también comienzan a surgir pequeños outsiders, ¿sí? Que tal vez siempre estamos viendo simplemente lo que pasa de un lado al otro, es decir, de derecha o izquierda. De centro derecha vendría ahora Petro, de centro izquierda. Pero comienzan a salir precisamente también ciertos candidatos no programados, outsiders, que sobre todo desde una perspectiva de un buen manejo de marketing político, comienzan a hacer ruido y que podrían dar sorpresas en los comicios del próximo año. En la parte final, doctor Martínez, no quisiéramos dejar de tocar con usted el tema de la Corte Constitucional de Ecuador. Usted fue propuesto para candidato, esto no progresó. Cuéntenos qué pasó allí en Entretelones. Y por otra parte, quisiéramos también su comentario sobre importantes decisiones que ha tomado la Corte Constitucional en el tema medioambiental, en los casos del bosque protector Los Cedros y el caso Manglares. Gracias, estimado Gustavo. Yo creo que hice alguna vez un comunicado público, sobre todo señalando mi inconformidad dentro del proceso de selección. Yo soy uno de los candidatos, fue uno de los candidatos propuestos y estaba al frente de la terna propuesta por el presidente de la República. Cumplo absolutamente todos los requisitos. No soy un político, eso sí, no soy político. Tampoco soy una persona apta de hacer amarres o buscar en determinado momento que mi candidatura salga adelante, simplemente con mis méritos. Soy un académico, soy una persona que he estado comprometido con valores sociales, democráticos y ambientales, y por obvias razones, como usted entenderá, Gustavo, a veces a algunos comisionados eso no termina gustando. Es una pena. El doctor Salim Saidán advirtió en uno de sus tweets eh, que podría estarse forjando allí una intervención de carácter político en la elección de la Corte Constitucional. En alguna medida usted comparte eso. Bueno, yo creo que fue lógico el primer proceso. Han habido dos procesos. El primer proceso que se declaró desierto, absurdamente, porque habíamos algunos candidatos que sí cumplíamos todos los requisitos. Puede que alguno no cumplía, eso ya no puedo yo opinar. Pero precisamente hubo una intervención con el propósito de buscar otros cuadros que de pronto respondan precisamente a ciertos intereses. Yo creo que uno como abogado, como académico y sobre todo como ciudadano debe responder y tiene que ser siempre fiel a sus principios.
Y en mi caso nunca he claudicado de mis principios, sobre todo que, insisto, son de respeto democrático y, por supuesto, de respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que, como usted conoce, estimado Gustavo, los he trabajado Bien, durante las últimas décadas. el En el tiempo caso, no nos da para mucho más. Quisiéramos concluir con el tema medioambiental y particularmente la jurisprudencia que crea para el país. Usted sabe lo importante que es esto para Cuenca. bueno, yo creo que hay dos casos que son fundamentales que les invito a la ciudadanía a poderlo revisar y sobre todo que generan un antecedente muy importante. El primero es el caso Manglares. El caso Manglares es un caso de una acción de inconstitucionalidad frente al Código Orgánico del Ambiente. ¿Cuál era el debate aquí? Que uno de los artículos del Código Orgánico del Ambiente decía que en el área de los manglares se podía permitir cualquier otra actividad de tipo productivo. Eso fue declarado inconstitucional, pero lo interesante de este fallo es que considera ya como desde el concepto de naturaleza como sujeto de derechos, le dice que el manglar como ecosistema es considerado un sujeto de derechos. Y también habla esa sentencia, que creo que es muy importante, sobre todo para los procesos que se viven, porque se declara la inconstitucionalidad del reglamento del Código Orgánico del Ambiente relacionado con la consulta ambiental. No estoy hablando de consulta previa, consulta ambiental. Y también le dice de manera expresa al Estado que tiene que regular la consulta previa, libre e informada. Que dicho sea de paso, este es un criterio personal, al ser un derecho, esta tendría que ser regulada a través de una ley orgánica. Y en segundo lugar, el caso Los Cedros es bastante emblemático porque ahí se pone a este bosque protector emblemático, sobre todo porque la Corte dice que hay una característica especial. Primero, porque es el ecosistema especial de una variedad de primates, de monos, y también porque es un lugar especial para la presencia del jaguar. Pero lo que está detrás de eso es que le dice al Estado ecuatoriano que revoque todas las autorizaciones mineras que se habían otorgado precisamente para la explotación y que no vuelva a hacerlo. Eso es bastante interesante, es el primer caso que se da, es muy emblemático en ese sentido y sobre todo fue un caso que tomó la Corte para poder hablar de la naturaleza como sujeto de derechos y que sobre todo, y esto va a generar mucho debate académico a futuro, la Corte utiliza el principio de precaución y no el principio de prevención. Para que Y hace énfasis también nuevamente en la consulta ambiental. efectivamente, y sobre todo dice, no se ha hecho la consulta ambiental y eso es una irresponsabilidad. Para que se tenga claro, el principio de prevención es cuando existe, obviamente, una certeza científica del daño, a diferencia del principio de precaución, donde no necesariamente debe existir esta certeza. Efectos en materia de jurisprudencia para los casos de Cuenca. Bueno, yo creo que no solamente para los casos de Cuenca, sino para Ecuador en general, precisamente respecto de esta consulta ambiental. Yo creo que los legisladores se deberían preocupar precisamente por legislar ya una ley orgánica de consulta previa, libre e informada, y no solamente los legisladores, es más, incluso el gobierno central, creo que incluso les ayudaría. No nos olvidemos que dentro de la responsabilidad internacional que ha tenido el Estado, me refiero sobre todo al caso Sarayaku, el caso Sarayaku es sobre ese tema, ¿sí? El caso Río Blanco, que lo conocemos en el Azuay, también es precisamente sobre ese tema. El caso, el caso Guaorani, respecto en cambio de explotación de recursos energéticos, también es sobre ese tema. Entonces, tenemos una deuda pendiente de los últimos 10 años y no queremos hablar. Se parece un poco a la película que en Ecuador es mejor no hablar de ciertas cosas. Gracias, doctor Martínez, por habernos acompañado. Muchas gracias. El doctor Andrés Martínez Moscoso es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito.